Yo por lo general acostumbro a escribir todo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero ya quiero empezar a salirme del libreto diciendo que cada vez que usted me vea parado aquí, están viendo un milagro. Y están viendo un milagro porque yo de adolescente, de joven, y aunque no lo crean, de adulto también, soy la persona más tímida y más temerosa de hablar en público que ustedes puedan imaginarse. Y es tan así que una vez Dios habló a mi vida en una iglesia donde yo estaba en mi adolescencia, y recuerdo que vino una predicadora de otro lugar y me señaló y me dijo: ese temor hay que echarlo fuera. Y esas palabras han estado conmigo a través de los años. Y les confieso que sigo teniendo temor cuando me tengo que parar al frente, pero en obediencia, ¿verdad? Y con esa convicción de que no soy yo, sino el Espíritu de Dios en mí, que Él obra en medio de mis debilidades. Y como dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con esa convicción me seguiré parando al frente. Y seguiré dando de lo que Dios me ha dado. Y en el día de hoy, yo quiero hablarles de un tema que para mí es apasionante. Y es apasionante porque tiene que ver con la médula, con la esencia de lo que somos, ¿verdad? Y ese es el tema de la fe. La vez pasada, los que estuvieron aquí, no sé si se acuerdan, yo les hablé de 4 cosas que son necesarias para perseverar en el Señor. En aquella ocasión les hablé de tener cimientos fuertes, de tener disciplina, de tener metas espirituales y de tener una iglesia donde congregarse. Pues en esta ocasión yo quiero hablarles de un tema que en cierta medida está relacionado, y es el tema de la fe que soporta la prueba, o sea, de la fe que soporta el sufrimiento. En otras palabras, yo voy a estar hablando de la fe verdadera, porque la fe verdadera se demuestra cuando es sometida a prueba. La Biblia establece claramente que Dios prueba la fe de sus hijos o la fidelidad de sus hijos por medio del dolor, ¿verdad? Y quiero comenzar leyéndoles lo que dice Proverbios 17:3, que dice así, creo que lo tienen por ahí en la pantalla. Si no lo tienen, pues Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Lo que nos dice este proverbio es que así como el fuego del horno, prueba la calidad del oro y de la plata, Dios prueba los corazones o prueba los pensamientos de sus hijos. ¿Ok? Y antes de seguir desarrollando el tema, yo quiero definir 3 conceptos. Y es el concepto del dolor, el concepto de la prueba y el concepto de la fe. Primero vamos al dolor o al sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del dolor o del sufrimiento, estamos hablando de una sensación física, ¿verdad? Muy desagradable, que puede ser tanto física como emocional, o puede ser combinado. Por lo general, cuando hay dolor físico, se combina también con dolor emocional, y muchas veces cuando hay dolor emocional, se traduce en dolores físicos. Empezamos a somatizar, como dicen por ahí los psicólogos. Todos los seres humanos hemos experimentado dolor en algún momento de nuestras vidas, unos más y otros menos. Y si usted no ha experimentado dolor, ¿verdad? Dolor profundo, espere, porque ya la vida se va a encargar de pasarle, ¿verdad? Esa experiencia. Mientras más viejos somos, más sufrimos, porque más años hemos tenido viviendo en esta tierra, por lo tanto, más nos hemos expuesto a las inclemencias de esta vida tan frágil. El dolor muchas veces se clasifica en números del 1 al 10. Yo no sé si han ido a un médico y el médico le dice: ¿cómo es tu dolor? Dime, del 1 al 10. Y usted va y le dice un número. ¿Ok? Pues podemos decir que el número 10 es el dolor más intenso que puede experimentar una persona, ¿verdad? Y para mí, ese es el dolor en el que en ese momento empiezan a pasar por nuestra mente pensamientos de muerte. Pensamientos de muerte no son necesariamente pensamientos suicidas, son, por lo menos desde mi perspectiva, y los psicólogos o los trabajadores sociales me pueden corregir después, pero para mí hay una diferencia.
El pensamiento de muerte es que usted siente tanto y tanto dolor que quiere morirse. ¿Ok? Y el pensamiento suicida es que usted siente tanto y tanto dolor que empieza a maquinar en su mente alternativas o métodos para quitarse la vida. Son dos cosas diferentes. En la Biblia nosotros tenemos el caso de Job. Job tuvo pensamientos de muerte, deseó morirse, pero no solo eso, también el mismo Jesús experimentó ese dolor y dijo que su angustia era de muerte. Yo mismo he experimentado este tipo de dolor en varias ocasiones en mi vida. Y como dice por ahí el impío, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Digo que lo dice el impío porque se supone que los cristianos no entremos en esa categoría y bendigamos incluso a nuestros enemigos. Esta predicación, como suele ser mis predicaciones y como suelen ser las predicaciones de los demás, me imagino, es el producto de experiencias. Así que lo que yo voy a compartir contigo, con ustedes, en el trasfondo es mi experiencia con el dolor. Pienso que este tema del dolor es importante porque el dolor o el sufrimiento es la causa por la cual muchas personas no creen en Dios. Y la razón por la que muchos, creciendo en la iglesia, se apartan de Dios. Esto sucede porque cuando hay un dolor que es intenso y prolongado, nos lleva casi siempre, diría yo, a cuestionar nuestra fe. En momentos de dolor profundo nos preguntamos, ¿cómo es posible que un Dios que es todo amor, que es todo benevolencia, pueda permitir que haya tanto sufrimiento en el mundo? Y peor aún, ¿cómo es posible que si existe ese Dios pueda permitir que yo, que soy su hijo y que trato de serle fiel, permita que sufra tanto? Al nivel de que los cristianos también experimentamos dolor categoría 10, como un huracán categoría 5, ¿verdad? No estamos exentos. Y en esos momentos, por lo general, viene la duda. Y yo entiendo que es normal. Ahora, ¿qué hacemos con la duda cuando llega a nuestra mente? ¿Cómo trabajamos ese pensamiento que es natural? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta a la duda? Esta pregunta de por qué Dios permite el dolor no tiene una respuesta filosófica totalmente clara. Pero lo cierto es que el dolor, contrario a lo que dicen los ateos, es una evidencia más de la existencia de Dios. Y lo vuelvo a repetir. El ateo dice que Dios no existe por el dolor que hay en el mundo. Yo digo que el dolor es una evidencia más de que Dios sí existe. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Pues porque si no existieran seres vivos, no existiría dolor, ¿verdad? Porque no hay una persona que lo sienta. Pero si no existiera Dios, no existirían los seres vivos. ¿Ok? Así que es una cadena. Para demostrar esto, pues yo necesitaría varias horas. Y de hecho lo hago en las conferencias que ustedes saben que estoy dando. Que por cierto, la próxima es el 30 de marzo en la Universidad Interamericana a las 11:30 de la mañana. Y es precisamente sobre esto, sobre el origen de la vida. Están todos invitados. Por otro lado, el dolor es también la causa por la que muchas personas que están apartadas se reconcilian con Dios. O sea, que tiene una doble vertiente. Por un lado, algunas personas se separan de Dios por causa del dolor, pero otras, a causa del dolor, se acercan a Dios. Y yo les puedo preguntar ahora mismo, ¿cuántos de ustedes no conocieron a Dios o no se acercaron a Dios en medio de un problema o en medio de una situación, en medio de una depresión, en medio de una enfermedad? ¿Ok? Yo estoy seguro que gran parte de los cristianos vienen al Señor en los momentos difíciles. Y ahí encuentran maravillosamente la cura para el alma, la sanidad. Pasó conmigo y estoy seguro que ha pasado con la mayoría de ustedes. C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios para un mundo que está sordo. O sea, que Dios utiliza el dolor humano para acercar a la gente a Él. Es la forma en que Dios nos grita al oído, mira, estoy aquí, búscame. ¿Por qué? Porque de lo contrario muchos de nosotros no nos hubiésemos acercado a Dios. Si hubiésemos estado bien, o sea, con salud emocional, con salud física, con ningún problema económico ni nada, pues seguíamos viviendo nuestras vidas. Pero es en el momento difícil en que tendemos a buscar a Dios. Esta predicación es una invitación a mantener la fe en los momentos de dolor más intensos de la vida. Eso con relación a la primera definición, sufrimiento. La segunda, ¿qué es una prueba? Pues una prueba es una evaluación o es un examen.
Es lo que cogemos en la escuela todos los semestres, en la universidad. ¿Ok? Ahora, en la Biblia, cuando se habla de prueba, muchas veces está asociado directamente al dolor y al sufrimiento. Así que muchas veces nosotros hablamos por ahí cuando estamos pasando por momentos difíciles, esto es una prueba lo que tengo. Estoy atribulado, estoy siendo probado, precisamente porque ya la prueba ha sido convertida en sinónimo de sufrimiento o de dolor, y en ese sentido la encontramos muchas veces en la Biblia. El tercer concepto es el de la fe. Fe. Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que es certeza o seguridad, es convicción, pero también es confianza. ¿Ok? Es tener confianza. O una de las definiciones que más me agrada a mí, que más me gusta, que más calle es la que Pedrito me enseñó hace un montón de años. Fe es arriesgarse. Cuando nosotros nos arriesgamos a creer algo o a actuar de acuerdo a ciertos principios, nosotros nos estamos arriesgando. Estamos teniendo fe. ¿Okay? También la palabra fe se utiliza en el sentido de doctrina. Muchas veces al hablar de fe estamos hablando de la doctrina cristiana. La fe cristiana incluye no solamente la confianza que tenemos en Dios, sino también todas las creencias religiosas que están envueltas ahí. Como si habláramos de la fe judía, o de la fe islámica, o de la fe budista. ¿Ok? Así que se usa en los dos sentidos, en el sentido de confianza, pero también en el sentido de doctrina. Así que es importante que nosotros entendamos que este concepto de fe no es un concepto exclusivamente religioso. Utilizamos la fe todo el tiempo. Cuando estamos creciendo en nuestros hogares, tenemos fe. Fe en nuestros padres, en lo que ellos nos están diciendo. Cuando vamos a la escuela, tenemos fe en lo que nos dicen los maestros. Nosotros no nos sentamos a cuestionar y a preguntarnos y a ver si lo que nos están diciendo los maestros es cierto. Nosotros lo creemos. Tenemos confianza en lo que esos maestros nos están diciendo. Lo mismo pasa en la universidad. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. O cuando nos presentan a alguien en la calle. Nos dice, mira, este es mi amigo, él se llama fulano de tal. Nosotros le creemos por fe, pero nosotros no hemos comprobado si esa persona se llama así. Tal vez nos están diciendo una mentira. Tal vez nos están jugando una broma. También cuando vamos al médico, el médico nos examina y nos da un diagnóstico, ¿verdad? Nos dice unas palabras ahí bien raras y nosotros le creemos. Y lo mismo pasa cuando vamos a un abogado. El abogado nos dice, mira, esto es así, así, así. Y nosotros le creemos. Así que la fe es algo que nosotros ejercemos todo el tiempo. Nuestra vida no puede fluir si no es con la fe. ¿Ok? Incluso, y aquí voy a llegar al extremo, cuando sale un nuevo estudio, ¿verdad? Científico, los científicos nos dicen, se ha descubierto esto y esto otro, nosotros creemos lo que nos dicen los científicos por fe. Porque tenemos fe, porque pensamos que esa persona ha tenido una preparación, porque pensamos que ha ido a las mejores universidades, porque pensamos que tiene un conocimiento que nosotros no tenemos, pero nosotros no lo hemos comprobado. ¿Ok? Así que la fe está fundamentada en tres cosas. Primero, está fundamentada en la autoridad de los padres, en la autoridad de los maestros, en la autoridad de los profesionales. Está fundamentada en la razón y, bien importante, está fundamentada en la relación. De nuevo, en la autoridad, en la razón y en la relación. ¿Ok? Y para ilustrarlo, yo quiero hacer un ejercicio de fe con ustedes. Y para eso, yo le voy a pedir a mi hija menor preferida, Paloma, que pase por aquí. Sí, yo tengo dos hijas. Está la menor preferida y está la mayor preferida. Ahorita yo les voy a presentar a la mayor preferida. ¿Ok? Vente por acá, Paloma. Paloma va a mirar para allá. Mira para allá. Y cuando yo le diga a Paloma, ella se va a dejar caer. Y yo la voy a agarrar. Ahora,
yo espero agarrarla, pero ella pesa un poquito porque ella está alzando pesas, está fuerte y pesa. No es porque está gorda, es porque tiene músculo, mucho músculo. Y hay otra cosa que yo también podría cambiar de opinión, y aunque yo le dije a ella que no la iba a dejar caer, puedo cambiar de opinión. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, Paloma, déjate caer. Ella siempre se asusta un poco y con razón. Miren, mi hija creyó que yo no la iba a dejar caer a pesar de las dudas que pudiera tener porque yo le di mi palabra antes de hacer este ejercicio. Y yo le dije, cuando esté allí yo voy a sembrar la duda en tu cabeza, pero aún así tú vas a creer lo que ya yo te dije. ¿Ok? Así que su decisión de confiar en mí o de tener fe en mí estuvo basada en varias cosas. Primero, en la autoridad de padre, pero no solo en eso, sino también en la experiencia previa, porque ya lo habíamos practicado, ¿verdad? Y tercero, en la relación de confianza que hay entre ella y yo. Por lo tanto, Paloma no ejerció una fe ciega, sino una fe que estaba informada por la experiencia y por la razón. ¿Ok? Así que aquí yo entro en otro punto bien importante. La fe no es ciega. Siempre hay un fundamento, o casi siempre hay un fundamento, hay una razón por la cual nosotros decidimos tener fe o confiar en los demás o en Dios. Pues vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia porque la Biblia dice en varios lugares que Dios prueba la fe de sus hijos. Lo establece una y otra vez, ¿verdad? Dice que Dios prueba la fidelidad de sus hijos por medio del sufrimiento. Este sufrimiento a veces es provocado directamente por Dios o a veces es permitido por Dios. Vamos a ver un caso en el que es Dios el que provoca el sufrimiento y lo hace directamente. Y ese es el caso de Abraham. Ustedes saben que Abraham no era un creyente al principio, era un pagano que vivió hace como 4,000 años en Ur de los Caldeos, por allá por Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Fue el padre de Isaac y de Ismael, el esposo de Sara y de Agar, y hoy se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció incondicionalmente a Dios. Y esa obediencia en fe le valió un lugar en el Salón de la Fama. Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Primero salió de Ur de los Caldeos a una tierra desconocida y luego estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, el hijo de la promesa, nacido milagrosamente en la vejez. Y vamos entonces a ver esa narración en Génesis 22, del 1 al 18. Y ese lo voy a leer. Génesis 22, del 1 al 18, en la versión Dios habla hoy, dice así. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.
Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el cordero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Varias cosas con relación a este capítulo tan interesante. Primero, Dios llama a Abraham por su nombre y le dice que tome a su único hijo, Isaac, y lo sacrifique en holocausto en uno de los montes de la tierra de Moria. Algunos dicen que este es el lugar donde actualmente está lo que queda, ¿verdad?, del templo de Jerusalén, o lo que fue el templo de Jerusalén. Ahora, si nosotros hoy escucháramos una voz diciéndonos que sacrifiquemos a uno de nuestros hijos, ¿qué haríamos? Yo de inmediato reprendería al diablo o me iría a Capestrano, ¿verdad?, a la sala de emergencia. Sin embargo, para Abraham esto no debió ser muy extraño, porque en aquella época se practicaba lo que se conoce como los sacrificios de los niños. Cuando habían problemas serios en una nación, ¿verdad?, como medida extrema, se cogía a uno de los hijos y se sacrificaba a los dioses, ¿verdad?, para aplacar la ira de los dioses o para mover al Dios para que hiciera algo por la nación. Pues todavía no se había en esta época establecido la ley que prohibía los sacrificios humanos. Así que para Abraham esta idea de sacrificar a mi hijo no podía ser tan extraña como para nosotros. Además, Abraham debió estar seguro de que era Dios quien le estaba hablando, porque ya antes había escuchado la voz de Dios. O sea, que ya él había tenido unas experiencias con Dios, ¿verdad?, que lo llevaban a pensar de que realmente aquella era la voz de Dios, por más descabellada que pudiera resultar la idea. ¿Qué pasó luego? Pues Abraham se levanta temprano, corta leña, toma su asno, a su hijo y a 2 de sus criados para ir a la tierra de Moria, camino de 3 días. Miren, si a mí me piden que haga eso, yo no me levanto temprano. Ese día yo me levanto más tarde que nunca para empezar. Pues Abraham se levantó bien temprano. El texto se limita a decir lo que pasó. Si usted lo lee con detenimiento, se da cuenta de que es una narración fría, es una narración calculadora donde no se ven los sentimientos. Sin embargo, eso no significa que no hayan sentimientos envueltos en esa orden y en esa obediencia, ¿verdad? Los había. Hay preguntas muy interesantes que nos podemos hacer. Primero, ¿qué pensaría Sara de lo que iba a hacer su marido Abraham? Usted como madre. Si su marido le dice: Dios me dijo que sacrificara a nuestro hijo mayor. Para empezar, ¿se lo diría? ¿Abraham se lo diría o diría: antes de que ella me forme un berrinche, yo mejor me voy a Moria, ¿verdad?, y allí lo sacrifico y Dios hará lo que vaya a hacer, y entonces después enfrento a mi esposa? No sabemos si se lo dijo o no. Otra cosa, ¿estaría ella de acuerdo si se lo hubiese dicho? ¿La fe de Abraham hubiese sido la misma fe de Sara, su esposa? ¿Okay? Otra pregunta más interesante, ¿Isaac se sospecharía algo? Era un adolescente, posiblemente muy inteligente, y estaba viendo una movida muy rara. ¿Se sospecharía que su padre lo iba a sacrificar a él? Él también tenía que conocer de los sacrificios humanos en otras naciones. ¿Okay? Y finalmente, ¿cómo sería la dinámica de Isaac con su hijo en el camino?
¿Estarían hablando normalmente? ¿Estarían en silencio? ¿Cómo sería? Yo me imagino que había ahí una tensión bien fuerte, ¿verdad? Que el ambiente estaba bien pesado, bien negativo. Nosotros podemos imaginar los pensamientos y sentimientos negativos que pudieron haber pasado por la mente y por el corazón de Abraham en ese viaje de 3 días. Fíjense que no fue algo que fue de ahora para ahorita, no. Pasaron 3 días. ¿Cuántas cosas uno no puede pensar en 3 días? ¿Okay? Sin lugar a duda, Abraham debió sentir un profundo dolor al internalizar lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer? Nada más que degollar a su hijo y luego quemar el cadáver. Eso es un crimen horrendo. Eso lo hacen hoy, ¿verdad? Algunos traficantes, algunas personas, y nosotros vemos eso como la cosa más horrible del mundo. Pues eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, que cogiera a su hijo, a su único hijo, que lo sacrificara como se sacrifica cualquier animal, o sea que iba a degollarlo y luego iba a quemar el cadáver en un montón de leña. El dolor que debió estar sintiendo Abraham debió llevarlo a reflexionar e incluso a dudar de la voz que había escuchado al principio. Si Dios me dijo que en Isaac saldría una gran nación, no pudo ser la voz de Dios. Esa es una de las cosas que pudo él haber pensado. Dios me prometió que iba a hacer de mi hijo una gran nación. Hizo un milagro. Y ahora escucho una voz que me dice, ¿verdad?, que lo sacrifique. Pues teológicamente yo puedo decir fácil que esa no es la voz de Dios. Sencillo. Porque va en contra de lo que ya Dios me había dicho. Pero él estaba tan seguro de que aquella voz no había sido de él, de que había sido Dios mismo quien le estaba hablando, ¿verdad?, que él venció las dudas, ¿verdad? Y él tomó la decisión de creer. Y fíjense, hablo de decisión porque creer en última instancia es una decisión, es arriesgarse. Abraham se arriesgó a creerle a Dios. ¿Okay? Y hay varias expresiones en el texto de Génesis que nos dejan ver la fe de Abraham. Primero, cuando llegan cerca del lugar, del monte que se veía a lo lejos, Abraham deja al asno y a 2 de sus criados allí y les dice, esperen aquí porque el muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Una expresión de fe. Lo que Abraham está diciendo es que él iba a regresar con su hijo vivo. ¿Ok? Expresión de fe. Más adelante, ¿qué pasa? Abraham coge a su hijo Isaac, le pone la leña encima, coge el cuchillo, coge el fuego, ¿verdad? Y en el camino, cuando van acercándose al monte, Isaac le pregunta por el cordero que van a sacrificar. Y Abraham responde con otra expresión de fe. ¿Qué le dice? Dios proveerá. En hebreo, Yahweh Jireh. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios proveerá. ¿Por qué Dios proveerá? Porque si Él hizo un milagro anteriormente, el milagro de permitirle el nacimiento de Isaac en la vejez de ellos, ¿verdad? Y si estoy seguro de que fue la voz de Dios, por lo tanto Dios va a hacer algo. Hebreos dice, ¿qué dice Hebreos? 11:19. Voy a buscarlo. Esta es la interpretación que le dan acá en Hebreos. Hebreos 11:19. Dice, es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. O sea, que él estaba convencido de que Dios, incluso después de que él matara a su hijo, lo podía resucitar. Lo iba a resucitar para poder cumplir la promesa de una nación grande, de un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo o como las arenas que hay a la orilla del mar. O sea, que las dudas él las resolvió pensando en que Dios lo podía resucitar. ¿Cuál era el fundamento de su fe? Pues como les dije, la voz que había escuchado antes, la aparición de ángeles que se le habían aparecido en el camino cuando el caso de Lot, y el milagro del nacimiento de Isaac en su vejez.
Por lo tanto, Abraham no estaba ejerciendo una fe ciega, sino una fe que tenía fundamento. Ustedes saben que cuando llegan al lugar del sacrificio, pues allí ocurre otra escena muy interesante. Llegan, y yo quiero que ustedes se imaginen esto, es terrible también. Llegan a ese punto y Abraham prepara la leña, ¿verdad? Isaac todavía no sabe cuál es el cordero. Y entonces, de momento, Abraham tiene que virarse, coger a su hijo Isaac, un adolescente, amarrarlo posiblemente en contra de su voluntad, treparlo encima de la leña, luego coger el cuchillo para degollarlo. ¿Pueden imaginarse lo terrible de esa escena? Y aún así Abraham estaba dispuesto a hacerlo, ¿ok? Porque estaba convencido de que lo que había escuchado era la voz de Dios. Y en el momento más crítico, ustedes saben que ahí entonces Dios interviene, el ángel se aparece y le dice, no lo hagas, porque ya yo sé, ¿verdad? Ya has demostrado que tienes fe en mí. Y no solamente que tienes fe, sino que esa fe se demostró con tu obediencia. Fe y obediencia van tomadas de la mano. Ahora, aquí nosotros podíamos preguntarnos, pero ¿por qué razón Dios se pone a probar la fe de Abraham si Dios lo sabe todo y él sabe ya cuál va a ser su decisión? Dios no tenía realmente que probarlo en un sentido. Pues yo pienso que quizás el que no sabía cuán fuerte era su fe era Abraham. Y los que no saben cuán fuerte es nuestra fe somos nosotros mismos. Y de hecho, yo se los aseguro, yo dudo que muchos de ustedes sepan cuán fuerte es su fe, así como dudo de cuán fuerte es mi fe, porque yo no he pasado yo no he llegado al punto en el que yo tenga no solamente que dar mi vida por el Señor, sino al punto en que yo tenga que sufrir profunda y prolongadamente por el Señor. Solamente cuando uno se enfrenta a esos momentos es que uno sabe cuán buena es nuestra fe. Finalmente, podemos preguntarnos, ¿cómo sería la relación de Isaac con su padre luego de este evento? Ya el ángel salvó a Isaac del sacrificio, ¿verdad? Pero ¿cómo sería esa relación después? ¿Se quedaría Isaac con resentimiento o entendería sin ningún problema o sin mayores problemas el plan de Dios? La Biblia no nos dice, no nos da mucha información de Isaac. De hecho, la historia de Isaac es la más corta que encontramos, ¿verdad? Se habla mucho de Abraham, se habla mucho de Jacob, de José, pero de Isaac se habla bien poco. Así que no sabemos. No sabemos si él lo aceptó sin ningún problema o si hubo también algún resentimiento en esa relación de ahí en adelante. El significado teológico de toda esta narración, ¿verdad? Ustedes lo saben. La historia de Abraham anticipaba o prefiguraba el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios, a diferencia de Abraham, no solo estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, sino que lo hizo por amor de nosotros. ¿Okay? El otro texto que yo quiero que analicemos es más corto, se encuentra en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Pueden buscarlo si quieren. Y estos versos están relacionados con el primero que leímos de Proverbios. Dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. El contexto de este pasaje es un contexto de persecución. La iglesia estaba siendo perseguida, ¿verdad? Y Pedro está hablando de la salvación venidera, la salvación que va a llegar o va a completarse cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Y él dice que esta esperanza que nosotros tenemos de la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, nos llena de alegría
a pesar de las pruebas o a pesar de los sufrimientos causados por la persecución en este contexto. Nos dice que estos sufrimientos son pasajeros. Como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que los resista. Todos los males son pasajeros, no duran para siempre. Y también nos dice que son necesarios. Necesarios, entiendo yo, que para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. La fe del creyente, dice Pedro, es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego del sufrimiento. ¿Okay? En otras palabras, el sufrimiento determina o nos muestra a nosotros cuál es la calidad de nuestra fe. Así como el fuego, ¿verdad?, determina cuáles son los quilates del oro. Hay oro puro que tiene 24 quilates, pero no todo el oro tiene 24 quilates, ¿verdad? Hay otro que está mezclado con otros materiales, por lo tanto es de menor calidad. ¿Cómo nosotros sabemos si ese oro, ese pedazo de oro es de 24 quilates? Sometiéndolo al fuego a altas temperaturas. El fuego se derrite, ¿verdad? Y de esa manera nosotros sabemos cuánta escoria, cuánto material extraño hay mezclado con ese oro. De la misma manera, solamente cuando nosotros nos estamos sometidos a la presión, al dolor, al sufrimiento, a la persecución, a la enfermedad, a la muerte de seres queridos, en esos momentos es que nosotros sabemos cuán buena es nuestra fe, cuántos quilates tiene nuestra fe. Por lo tanto, el dolor en nuestra vida espiritual es completamente necesario. Completamente necesario. No podemos evitarlo y ni siquiera debemos evitarlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene beneficios en esta vida y para la próxima. También nos dice que la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Y aquí dice que la fe es mejor que el oro. No es que tan solo como el oro, es que es mejor que el oro, porque el oro se puede destruir, pero la fe no. Así que lo que está implicando es que la fe es indestructible. ¿Okay? Finalmente nos dice que la fe que pasa la prueba merece reconocimiento, aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo regrese. En otras palabras, al final de nuestras vidas, nosotros vamos a recibir una nota, que puede ser A, una de 100, una de 95, puede ser una de 90, pero no importa, como quieres A, ¿verdad? Y algo bien interesante es que si nosotros no pasamos la prueba, mientras Cristo no haya regresado y mientras la muerte no nos haya alcanzado, nosotros tenemos la oportunidad de coger el examen nuevamente. Y pueden estar seguros que habrán sufrimientos en el camino, ya no llegarán. Y eso lo debemos ver como, ¿verdad?, la oportunidad de pasar la prueba, porque si me colgué anteriormente, pues ahora puedo hacer el mejor trabajo. Digo esto porque no todas las historias son historias de triunfo. Nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a escuchar historias de triunfo. La Biblia recoge montones de historias de triunfo y nos encanta predicar de esas historias de triunfo, pero no siempre fue así. O sea, la derrota, la duda, la incertidumbre, la negación está incluido en el paquete y muchas veces nosotros no actuamos como héroes. Muchas veces nosotros no alcanzamos el grado de los héroes de la fe de Hebreos 11 y nos quedamos bien cortos. Y fíjense, algo bien interesante es que antes de Abraham pasar la prueba con A, se colgó. Él se rió de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo una cosa y él no la creyó, él se rió. Así que se colgó, sacó F. Pero tuvo la oportunidad de volver a coger el examen y ese sí que lo pasó con A. Y nosotros hoy lo tenemos como ejemplo de una fe inquebrantable. Otra cosa interesante es que en Apocalipsis 21:8 se dice algo que a mí, como decíamos antes, me vuela la cabeza. Miren, no todos los creyentes de los primeros siglos resistieron la persecución. Muchos de ellos terminaron negando la fe cuando se vieron enfrentados a las fieras en el Coliseo, cuando se vieron enfrentados al fuego, a la persecución. Muchos negaron, se acobardaron. ¿Ok? Y en Apocalipsis 21 dice que los cobardes,
junto con los incrédulos, los abominables y los homicidas, los idólatras y los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es terrible. Eso es terrible, porque yo no sé si yo me enfrento a la persecución, me enfrento al sufrimiento, y en ese momento yo voy a seguir creyendo a Dios, a seguir confesando su nombre, en medio del dolor, en medio del dolor tipo 10, del huracán tipo 5, categoría 5. ¿Ok? Finalmente, el fuego no solo prueba la calidad del oro y de los demás metales, sino que también los purifica, o sea, separa el metal de las impurezas. De la misma manera, el sufrimiento debe servir para acercarnos más a Dios y así alcanzar un mayor grado de pureza espiritual. Tenemos que ver el sufrimiento como un mecanismo para nosotros ser mejores personas, para nosotros ser mejores creyentes, para nosotros ser mejores hermanos, mejores esposos, mejores padres, mejores vecinos, mejores empleados. ¿Ok? Para terminar, yo tengo aquí 6 cosas que nosotros podemos hacer para mantener la fe en tiempos difíciles, en tiempos de duda. En primer lugar, tenemos que buscar el rostro de Dios con más intensidad que nunca. Cuando estamos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tenemos que buscar a Dios más todavía. Si yo oraba 15 minutos y estoy pasando por un momento difícil, pues voy a orar 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario. ¿Voy a qué? Voy a multiplicar, ¿verdad? Esa disciplinas cristianas. Antes, ustedes saben que cuando las personas pasaban por momentos difíciles, rasgaban sus vestiduras, se vestían con ropas ásperas, echaban ceniza sobre sus cabezas y proclamaban ayuno. Unas expresiones físicas de dolor, ¿verdad?, que estaban expresando lo que había dentro de la persona. Y es bien interesante porque en el peor momento de la vida de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús buscó apoyo en sus amigos más íntimos, en Pedro, Juan y Jacobo, y les pidió que lo acompañaran en oración. ¿Ok? O sea que Jesús cogió pon en ese momento con sus discípulos más íntimos y los invitó a orar con él. ¿Por qué? Porque la tristeza que estaba sintiendo era una tristeza de muerte. ¿Okay? Cuando los halló durmiendo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Así que no han podido velar conmigo ni tan siquiera 1 hora. Velen y oren para que no caigan en tentación. Y la palabra tentación es la misma palabra que se utiliza para prueba. En el griego es la misma palabra. Así que lo que Jesús básicamente está queriendo decir es que ustedes deben mantenerse despiertos orando para que puedan resistir la terrible prueba de fe que se avecinaba. ¿Ok? Y ellos no oraron porque se quedaron dormidos. Estaban cansados, pues quizás podamos entenderlo, pero el punto es que no oraron con Jesús, ni lo acompañaron en ese momento de terrible dolor en oración, ¿verdad? Pero tampoco se beneficiaron ellos, porque ustedes saben que prácticamente todos los apóstoles dejaron arrollado a Jesús. Se fueron. En la cruz estaba Juan, estaba María y habían unas cuantas mujeres, pero todos los demás echaron patitas, temieron por sus vidas. No querían nada que tener que ver con Jesús. Pedro lo negó abiertamente. ¿Ok? Así que todos los apóstoles también se colgaron en el examen. Se colgó Abraham, se colgaron los apóstoles. La primera vez, cuando volvieron a coger el examen, lo pasaron. Y según la tradición, todos, con excepción de Juan, murieron bajo la persecución. A unos le cortaron la cabeza, a otros los crucificaron, a otros los apedrearon. Todos dieron sus vidas por el Señor. La segunda cosa que debemos hacer, debemos nutrir nuestra fe con la lectura de la Biblia. Y Hebreos 11 es un buen comienzo, ¿verdad? Además, tenemos que tomar la decisión de seguir creyendo a pesar de lo que perciban nuestros sentidos. Si tenemos un fundamento firme, vamos a seguir creyendo a pesar de lo que estén viendo nuestros ojos.
Esto fue lo que hicieron los héroes de la fe. Y se dice, que es bien interesante, que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero murieron creyéndolo y confesándolo, ¿ok? Y esperando esa promesa de la que nosotros hoy somos partícipes. Efesios 6, 13 y 16 nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y sobre todo dice que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Miren, a lo que Pablo hace alusión aquí es a la vestimenta del soldado romano. Y se dice que se habla de la espada, la espada que es la palabra de Dios, ¿verdad? Del yelmo de la salvación, del cinturón de la verdad, del pectoral que es la coraza de justicia, etcétera, ¿verdad? Y se habla del escudo de la fe. Y cuando nosotros oímos hablar del escudo, quizás pensemos en una cosa redonda, pequeñita, ¿verdad? Pero Pablo no estaba refiriéndose a eso. Pablo estaba refiriéndose al escudo grande que utilizaban los romanos, especialmente cuando iban al campo de batalla. Esa primera línea de defensa eran unos escudos que medían como 5 pies de alto y eran semicirculares, ¿ok? Ese escudo tenía al frente tenía metales o tenía cuero que servía para apagar las flechas encendidas del enemigo. Y lo que hacía el soldado romano es que ponía su escudo y ahí, ¿verdad?, se libraba de las flechas que venían. Ahora, algo bien interesante es que ese escudo, ¿verdad?, que tú lo ponías al frente, si venía otro soldado romano y se ponía al lado tuyo y el otro al otro lado, formaban una coraza impenetrable. Así que había muy poca posibilidad de que una de esas flechas llegaran a donde ti. Fíjense, aquí lo que vemos es a la iglesia, ¿verdad?, dándonos con la fe. Nosotros necesitamos no solamente tener fe en nosotros mismos, también necesitamos la fe de nuestros hermanos, porque la fe de nuestros hermanos va a fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a repeler las dudas y los dardos de fuego del enemigo. Otra cosa que debemos hacer es alegrarnos en la esperanza. La Biblia dice en Santiago 1:2 que nos alegremos, y la expresión que usa es otra cosa terrible. Dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y no significa esto que debemos ser masoquistas, ¿verdad? Nos gozamos en la esperanza de una vida mejor con Jesucristo y en los beneficios espirituales que obtendremos luego de que pase la prueba. Jesús, nos dice el libro de Hebreos, que sufrió, ¿verdad?, la cruz por el gozo puesto delante de él. Y eso no significa que Jesús estaba gozándose ahí mientras le estaban dando azote, o mientras lo estaban clavando en la cruz, no. El gozo de él estaba en el beneficio que iba a obtener luego de esa muerte. Así que nosotros también nos gozamos en medio del dolor, no porque estamos sintiendo un dolor terrible, sino por el fruto que vamos a obtener luego. Quinto, debemos repasar en nuestra mente cuál es el fundamento de nuestra fe. Hay veces que en esos momentos de tanto dolor, nosotros como que se nos va la fe y nos ponemos carnales y toda la cosa, ¿verdad? Pues en esos momentos vamos a hacer uso de la razón. Dios la puso ahí para algo y vamos a repasar cuál es el fundamento de nuestra fe. En otras palabras, cuáles son las pruebas que hay de la existencia de Dios, cuál es la raíz histórica de la fe cristiana o cómo fue mi experiencia de conversión. Todas esas cosas son cosas objetivas que nos llevan entonces a analizar, no importando cuál sea el sentimiento, ¿verdad?, nos llevan a concluir de que esto es verdad. Por lo tanto, yo tengo que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y finalmente, y con esto termino, debemos buscar oración y ayuda espiritual. Recurre al cuerpo, a los líderes o a algún consejero. Recuerda que hasta Jesús buscó apoyo en sus discípulos. Si Jesús lo hizo, el que nosotros lo hagamos no significa nada, ¿verdad? No. Por eso, y con esto voy a terminar, de verdad, si tú estás pasando por algún momento de crisis, si tú tienes una enfermedad que te está haciendo sufrir a nivel 10, por ahí arriba, si tú estás pasando por depresión, si tú tienes una situación económica terrible, busca ayuda espiritual.
no te quedes solo. No estás solo. Hay un cuerpo aquí, hay profesionales de la salud física, mental, que están para ayudarnos. En esos momentos se nos nubla la razón, pero tenemos un cuerpo que nos puede ayudar a ver las cosas con mayor claridad. Por la mañana sale el sol y siento tus caricias hoy. Tu mirada y compasión son las que me llenan hoy. Hazme sentir tu fuego, Dios. Hazme sentir tu gran amor. Hazme sentir tu compasión. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Anhelo de tu gracia. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Anhelo de tu gracia. El resonar de tu voz llena todo mi interior. Con tus palabras de amor traes paz y bendición. Hazme sentir tu fuego, Dios. Hazme sentir tu gran amor. Hazme sentir tu compasión. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Anhelo de tu gracia. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Anhelo de tu gracia. Me quieres redimir, yo te quiero sentir. Jesús, ven, obra en mí. Me quieres redimir, yo te quiero sentir. Jesús, ven, obra en mí. Me quieres redimir, yo te quiero sentir. Jesús, ven, obra en mí. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Anhelo de